Lo busco. Ya vamos a hablar sobre la tendencia magnética de encéfalo. Vamos a hablar sobre en el caso del estudio de la búsqueda de patología. Entonces vamos a revisar algunos temas relacionados con la patología en cerebro. De por sí, en los estudios de resonancia, ¿no? Lo que buscamos es una variación de la señal, ¿no? de los parámetros normales, ¿no? Para poder tener una idea de por qué está sucediendo eso, ¿no? Entonces, si bien la resonancia magnética es sensible, ¿no? A estos cambios, van a darnos una variación en la señal, sobre todo algunas secuencias específicas, ¿no? ¿Cuáles son estas secuencias? Son justamente las secuencias que tienen que ver con que van a demostrar mejor esta variación en los tejidos, ¿no? Como por ejemplo que tienen que ver justamente con los cambios en la proporción de agua. Principalmente estamos hablando de secuencias que pueden demostrar mejor, digamos, pueden evidenciar más claramente situaciones con edema o también cambios morfológicos de repente que tengan que ver con la sangre, ¿no? Entonces, en lo que es patología cerebral, actualmente ha evolucionado mucho más, digamos, las secuencias, ¿no? Y la mayoría de patologías van a hacer un cambio en la proporción del agua, en la proporción bueno, en este caso del hidrógeno que está en el agua, en el compartimiento intracelular extracelular. Entonces va a haber una variación, y esta variación puede deberse a varios motivos, ¿no? Edema, necrosis, inflamatorio, infecciosos, etc. Pero principalmente lo que van a hacer es un cambio en la proporción de agua del intracelular y del extracelular. Entonces, la mayoría de patologías van a ocasionar cambios, ¿no? En la densidad y también cambios en los tiempos de relajación, ¿no? Que se van a ver principalmente en secuencias que evidencien este cambio y que están relacionados con la intensidad del agua. Entonces, hay algunas excepciones también, ¿no? De estructuras que no van a dar, digamos, este tipo de cambio, que van a hacer todo lo contrario, ¿no? Por lo general, la patología es hiperintensa en T2, ¿no? Hiperintensa en FLAIR, ¿no? Más evidente incluso en FLAIR que en T2, porque en T2 hay muchas cosas hiperintensas normales, que no son necesariamente patológicas, y en T1 van a ser hiperintensos. O sea, digamos, esa es, digamos, la mayoría de patologías. Pero hay algunas que no, como por ejemplo un lipoma, ¿no? En la lista. Las hemorragias, cuando son muy agudas, también, ahorita vamos a ver el tema de hemorragias, pasan desapercibidas. Por eso que la técnica de detección para una hemorragia, un ACV hemorrágico, no es la resonancia inicialmente, sino la tomografía. Por cuestiones de tiempo, facilidad, colaboración del paciente, etc. Ahora, se están desarrollando actualmente ya secuencias, protocolos, digamos, mucho más rápidos, con toda la base de la inteligencia artificial, que ya no está interviniendo, digamos, solamente en temas de confort del paciente o post-proceso, sino incluso en la misma adquisición. Los tiempos en los cuales se realiza un estudio de resonancia están disminuyendo, sí, abismalmente, están bajando a tiempos casi, o sea, si tratan en el tiempo que toma acomodar al paciente y todo, casi están cercanos al tiempo de una tomografía de urgencia. O sea, una tomografía de urgencia, ¿cuánto les toma? Una tomografía 10 minutos. ¿Es menos? Ya, menos. No sé, un cerebro para ver. Más demora en meter al paciente y sacarlo que el estudio, ¿cierto? Sí. ¿No? Ya. En resonancia también igual hay que meter al paciente, sacarlo, pero el tiempo está disminuyendo a pocos minutos. Antes era 15, 20 minutos, ahora se está
momento ya se están, digamos, lanzando. Obviamente tiene un costo ese tipo de tecnología, pero se puede hacer un estudio básico del cerebro en 2 minutos, 3 minutos. Y hay secuencias que duran segundos, duran 30 segundos, 50 segundos. Entonces, si el paciente medianamente colabora, ¿no? O puede estar incluso hasta sedado, o incluso con la misma situación y se mueve, ¿no? Con la boca respira, pero digamos, puede ingresar al estudio, se podría hacer incluso estos estudios, ¿no? De forma rápida, pero como les digo, hay que ver también las indicaciones, ¿no? No es que usemos resonancia para todo, no es así tampoco. Y la tomografía todavía obviamente tiene su utilidad en todo lo que está sucediendo. Entonces hay algunas excepciones y hay también estructuras por T2 corto, ¿no? Estructuras que no van a dar señal, como por ejemplo calcificaciones, hemorragias crónicas, ahora vamos a ver también este tema, hemorragias agudas, cuando ya la sangre ha cambiado de hemoglobina, o algunos pigmentos, sustancias paramagnéticas, como por ejemplo la melanina, ¿no? Y hay algunas pocas excepciones también, acumulación de hierro, y que van a, digamos, salirse de la regla de verlo hiperintenso el T2 y hipointenso el T1. Pero la mayoría de patologías, cuando ustedes vean una hipointensidad en T1 y una hiperintensidad en T2, incluso en el FLAIR, el cerebro sí o sí se hace FLAIR en cualquier protocolo. Antiguamente, yo les comenté, positiva, que es del horrible, y no sé por qué todavía no las actualizan, las ediciones últimas incluso de algunos libros todavía consideran la densidad protónica, de repente del país de origen todavía lo usan, pero aquí en nuestro medio la densidad protónica en el cerebro ya no se usa hace muchos años. ¿Por qué? Porque la secuencia con supresión de líquido de flujo lento, que es el FLAIR, ha reemplazado totalmente esa secuencia. Entonces nadie usa densidad protónica acá en nuestro país para un cerebro. Se utiliza T1, T2, FLAIR, difusión y otras secuencias más que están ahorita, digamos, Steel muy raras, y algunas otras secuencias que están en uso porque se han desarrollado y han salido, digamos, en los últimos 10 años por ahí, ¿no? Entonces se están usando cada vez más, pero también se utilizan protocolos cortos que al menos incluyen T1, T2 y difusión nuclear. Entonces, digamos, el protocolo básico así más ahorrativo, ¿no? Entonces, vamos a tener que los cambios, ¿no? que vamos a visualizar en patología cerebral van a cambiar las intensidades a las que estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir? Si nosotros teníamos en T2 que la sustancia bis tenía una intensidad y la sustancia blanca tenía una hipointensidad, una hipointensidad y la sustancia bis, esto puede variar. Entonces va a haber de repente una hiperintensidad donde no debería haber, ¿no? O en el T1, donde nosotros normalmente vemos la sustancia blanca, ¿no? Un poco isointensa alta, vamos a ver de repente hipointensa. Entonces va a cambiar, digamos, las intensidades de lo que normalmente vemos. Además de también en algunos casos hacer el efecto de masa, deformar un poco algunas estructuras. Pues uno de los patologías más comunes son los hematomas, ¿no? Y el hematoma intraparenquimal, ¿no? Que es producto justamente de un hemorrágico, va a tener varias fases que las vamos a nosotros diferenciar. Vamos a tener una fase hiperaguda que está dentro de las 24 horas, ¿no? Luego una fase aguda que está en las 48 horas, una fase subaguda, ¿no? Que ya está alrededor de las 2 semanas. Esto varía por algunos autores, ¿ya? Algunos hablan de esta subaguda, ¿no? Y la juntan con la precrónica y simplemente le pasan el efecto de crónica. Bueno, puede variar, ¿ya? Pero es, digamos, la decisión un poco más extendida. Hay una precrónica, ¿no? Más o menos en 3 semanas, ¿no? Y pasan las 3 semanas ya estamos en la fase crónica, ¿ya? Que, digamos, ahí ya no vamos a encontrar una variación mayor a eso. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque la sangre va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? La sangre, ustedes saben que tiene un grupo hemo, ¿no? Donde está ligado al hierro, y poco a poco se va degradando y va cambiando, ¿no? De oxihemoglobina, cuando el hematito es intacto, estamos hablando de sangre oxigenada, ¿no? A desoxihemoglobina, como si fuera sangre desoxigenada, y luego va a pasar a metahemoglobina, ¿no? Después de 2 días, y luego viene
¿no? Se lisa el hematí, ¿no? Entonces esta es la hemoglobina, pero con un hematí que ya está lisado, o sea, está abierto. Y después, por la acción de los macrófagos, ¿no? Se produce lo que nosotros llamamos hemosiderina, que también es una sustancia paramagnética, ¿no? Y ya cambia realmente que el grupo de hierro ya pasado las 3 semanas se comporta de otra manera, ¿no? Esto es más o menos la perspectiva. Y eso va a hacer que la relajación T2 vaya variando, ¿no? Cuando está reciente, prácticamente no pasa nada, luego disminuye y luego disminuye un poco más. Y cuando estamos en la fase crónica, la relajación T2 disminuye mucho más, es mucho más rápido. Entonces la señal del T2 va a disminuir. Entonces vamos a ir viendo uno a uno. En la fase hiperaguda, como les digo, a veces hay secuencias en las cuales va a aparecer los. ¿Ustedes ven algo aquí? Es muy sutil, hay algo por acá, pero es muy sutil. Entonces suele pasar desapercibida en la fase hiperaguda. O sea, en las primeras 24 horas casi no se puede visualizar. Según T1, al menos una hora. Según T2, más o menos tenemos una variación. El freno es un poco más sensible, pero con una tomografía común silvestre, ustedes ven un hematoma agudo, ¿no? Si es o sea, digamos la tomografía, el protocolo para ACV agudo es hacer un estudio simple y ahí decide, o es isquémico o es hemorrágico. Si es isquémico, posiblemente no vean nada. Ahí, ¿quién tiene resolución? Ahí se tiene la resonancia. Y si es hemorrágico, lo van a ver. Tomografía. Muy fácil de discriminar por tomografía. Entonces, por temas de acceso, de tiempo, de costo, la tomografía es de primera elección para este tipo de hematomas, ¿no? Entonces, en este caso, el hematito ya está intacto, el grupo de está dominante en forma de oxihemoglobina, o sea, como sangre oxigenada, y como esa sangre oxigenada es diamagnética, o sea, no se afecta, ¿no? Entonces no va a modificar mucho la organización de los núcleos, ¿no? Entonces, lo único que va a haber es un poco de edema, ¿no? Y es una fase, dije, ¿no? Silente de resonancia. Hay un poco de disminución del señal de T2, ¿no? Sobre todo por el efecto de compactación, y la tomografía de cierta fase media. No digo que no se vea por resonancia, se puede ver, la difusión lo demuestra, porque hay obviamente un edema, ¿no? En toda la zona, pero con una tomografía bastaría para resolver, ¿no? El diagnóstico entre si es isquémico o hemorrágico. Ahora, cuando es isquémico, ahí sí tienen que ir a otra fase, y ahí sí los isquémicos se van a ver. Como estamos viendo hematomas, obviamente esto no es patología isquémica. Luego, en la fase aguda, que es pasada las 24 horas hasta las 48 horas, ¿no? Entonces aquí continúa intacto, pero la sangre pasa de oxigenada a desoxigenada. Desoxigenada, esto ya hace que la relajación T2 disminuya, o sea, por dicho, sea más rápida y cae esa curva mucho más. Entonces, en esta fase, la zona del hematoma va a tener un descenso en la señal. Entonces, vamos a verlo como una hiposeñal entre dos. Puede parecer una masa, ¿no? Pero no, es simplemente un sangrado, ¿no? Y esto se comporta según van cambiando los días, ¿no? Van avanzando los días y va a pasar. Entonces, los electrones, ¿no? Que están desaparecidos en el grupo M, ¿no? Van a tener propiedades paramagnéticas, y esto hace que por susceptibilidad magnética disminuya, ¿no? La señal de que el desfase se hace más rápido. Es como que le hubieran puesto sustancia paramagnética. ¿Y qué pasa con la sustancia paramagnética en T2? Disminuye la intensidad. En T1 aumenta la intensidad de señal porque es más corto, tengo más señal. Pero en T2, una relajación más corta es menos señal, ¿no? Veamos, entonces, aquí las imágenes en T2 o en T2 de cogradiente, ¿no? El T2 es T2 estrella, o asterisco también, ¿no? Estos van a ser muy sensibles, estas secuencias, a esta imagen del hematoma en la fase aguda, que está dentro de pasar a 24, pero hasta las 48
48 horas, ¿no? Y en el T1, digamos, no se va a afectar mucho la imagen, ¿no? No hay tanto por la estructura todavía cerrada del grupo hemo, que impide que los núcleos de hidrógeno se relajen fácilmente. Entonces, todavía no hay un cambio en la señal. Luego pasamos a la fase subaguda. Pasamos ya a 48 horas, estamos en el tercer día. En el tercer día ya hay un cambio, ¿no? Porque aquí ya la desoxiemoglobina pasa a metahemoglobina. Y esto hace que en T1 haya una hiperseñal, porque esto sí provoca un desfase más rápido para de la reacción longitudinal, y en este caso se va a ver como una hiperseñal en T1, ¿no? En esta fase. Entonces hay un cambio en esta molécula del grupo hemo, ¿no? Y va a permitir que los hidrógenos, ¿no? Se ponen en contacto con otras zonas que favorecen este desfase más rápido. En todo caso, la relajación T1 se acorta mucho más. Y pareciera que tuviéramos ahí pues una hiperseñal, como si tuviéramos, no sé, pues, grasa en el cerebro, pero no, eso no es grasa. Tiene la misma señal de la grasa, ¿no? El tejido celular subcutáneo. Pero en este caso el glioma en fase subaguda, o sea que más o menos está en el tercer día. ¿Sí? El T2 sigue bajo, o sea, va a ser igual a la imagen anterior que hemos visto, pero lo que varía acá es el T1. Entonces en realidad se manejan dos imágenes, ¿no? La del T1 con el T2, y alguna varía y la otra no varía. En este caso lo que ha variado es el T1. El T2 se va a seguir viendo como la fase aguda, o sea, va a verse todavía como otra vez nos falló el PowerPoint. Tranquilos. No sé por qué no muestro las imágenes. De ahí pasamos a la fase precrónica, ¿no? Que ya estamos en la primera semana. ¿Sí? Y después del tercer día, hasta el final, esta es la segunda semana, ¿no? Del tercer día hasta la primaria, esta es la segunda semana. Y aquí ya aumenta la señal en T2. ¿Por qué? Porque los hematíes desean lisar, se hacen destruidos, ¿no? Y esta destrucción de los hematíes que pierden su estructura van a hacer que la relajación se alargue. Anteriormente se había cortado, por eso da hiposeñal. Ahora se alarga, ¿no? Esta relajación, y nuevamente da hiposeñal y se va a ver como si fuera pues una zona con líquido. Pero en realidad es la sangre que está todavía en metahemoglobina, pero con los hematíes lisados, ¿no? Entonces esta metahemoglobina va a dar esta hiperseñal en T2, y va a haber un edema también periférico. Fíjense que alrededor hay un poco de edema, ¿no? O sea, hiperseñal. Y es una etapa donde en la tomografía, en esta etapa, por ejemplo, no se va a visualizar fácilmente, ahí se vuelve isodenso. Cuando en la tomografía el hematoma ya se ve un poco antiguo, ¿no? Ahí tiene más de 2 semanas, más de una semana, ahí casi pasa, no desapercibido, pero ya se vuelve más isodenso, ¿no? Entonces, la indicación es resonancia magnética, ¿no? Muchas veces hay pacientes que vienen con una molestia, una cefalea, ¿no? Y por tomografía no le encuentran gran cosa porque no ha sido al momento, ¿no? Ha sido después de 12. Sí, me golpeé, me cayó una tabla hace 2 semanas, un hematoma parenquimado. O sea, no necesariamente por hacer eso, puede ser también por origen traumático, ¿no? Si tiene alguna de sus pacientes, por tomografía no se ve nada y en resonancia sale una hematoma que ya está en fase subaguda. O incluso ya en fase crónica, que se ha golpeado hace un mes, ¿no? Y el paciente viene con un dolor de cabeza, y dice, tengo un dolorcito, no hace una resonancia porque por tomografía no ven nada. Y tiene una matemática. Es una de las complicaciones. Y luego ya tenemos la fase crónica. Aquí la variación es que ya por la evolución del coágulo, ¿no? Los restos, ¿no? De la sangre van a ser convertidos en hemosiderina, en macrófago. Y esta hemosiderina tiene propiedades paramagnéticas. Es como restos de hierro, ¿no? De la sangre del grupo hemo que se ha liberado y que van a quedar ahí como una zona, como si hubiera un efecto de susceptibilidad magnética, como si
si hubiera tenido, no sé, Artefacto. como un artefacto, ¿no? De que había ahí limadura y hierro, por así decirlo. Entonces, esto era para parecer un artefacto, ¿no? De susceptibilidad, ¿no? Bueno, en realidad sí causa un artefacto de susceptibilidad magnética, pero es causado por el hierro de la sangre en una fase crónica, donde ya no hay célula, ya solamente hay restos de la hematina y esto se ha convertido en hemosiderina. Entonces es fuertemente paramagnético, como si hubieran, ¿no?, dejado ahí restos, ya ni siquiera casi llegando ya a los superparamagnéticos que tienen más o menos esta propiedad, y van a dar un descenso en la señal bastante rápido de T2, ¿no? Y queda, ¿no?, la literatura menciona esto, queda como un tatuaje permanente. Entonces pasa más tiempo y igual eso ya queda porque es un sangrado, es un resto de los hematíes que se llevan a cabo. Entonces, y es también una forma como diferenciar un infarto antiguo que si fue hemorrágico o si fue isquémico, ¿no? El isquémico obviamente no hay restos, pero en cambio en el hemorrágico va a haber estos restos. En el T2 ecogradiente sobre todo es mucho más evidente porque las frecuencias ecogradientes son más sensibles a estos efectos de susceptibilidad magnética. Actualmente hay una secuencia, ¿no?, desarrollada que justamente se llama secuencia ponderada en susceptibilidad, que justamente aprovecha estos efectos de una secuencia ecogradiente, es 3D, volumétrica, tiene una ciencia ahí detrás, que crea incluso imágenes cuantitativas, ¿no?, una imagen en fase, una imagen en magnitud, y después se mezclan, digamos, se procesan, se multiplican, digamos, las intensidades de esto para crear una imagen en volumen, y luego esta imagen todavía se postprocesa en proyección de mínima intensidad en una imagen, que es la que utilizan muchos centros actualmente, ¿no?, para, como parte del protocolo, en lugar de esta no digo que se debe usar, se puede usar, pero si se cuenta con otra secuencia que es un poco más trabajada, por así decirlo, es un poquito más completa, ¿no?, nos da justamente información sobre hemorrágicos, ¿no?, que sean antiguas o incluso también pueden distinguirlo de clasificaciones. Muy bien, entonces haciendo un breve resumen de literatura, más o menos que tenemos esto, ¿no? Acá hay esta clasificación más larga, el subagudo, temprano también. Este vendría a ser el precrónico, lo mismo, sí cambia los otros. 3 días, 7 días, una semana, 2 semanas, más de 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos que vamos a tener comportamientos distintos en el T1 y T2. En la primera fase dice medio y otra vez hice señal, porque ahí está hablando de los tiempos de, ¿no? En el agudo, ¿no?, bueno, acá lo mencionan hasta el tercer día, pero en realidad hasta el segundo día, ¿no? El T1 es largo, habla de los tiempos de relajación, y el T2 quiere decir que lo vamos a ver en T1 como hiposeñal y en T2 hiposeñal, ¿no? Hiposeñal, y el T1 también como hipoide, ¿no? Acá está en términos de tiempo de relajación, hay que traducirlo únicamente a qué señal tiene. Sí. Y aquí en su agudo, ¿no?, ya tenemos que T2 se mantiene en hipo, pero en el T1 aparece, recuerden que aparece así como si fuera una mancha de grasa, ¿no?, con hiperseñal. Luego este se mantiene en hiperseñal, pero en el T2 vuelve a ser hiperseñal, ¿no? Y por último, al final, ya cuando estamos ya en la fase crónica, ¿no?, por la hemosiderina, en T1 casi no va a haber cambio, pero en el T2 va a haber un descenso gradual, ¿no?, hacia la hiposeñal, ¿no?, que es la fase final, ¿no?, con un tiempo de relajación corto, ¿no? Corto en T2 quiere decir hiposeñal. ¿Sí? Entonces,
funciona la sangre. Esta es una de las partes, digamos, más un poco tediosas, ¿no? Porque la sangre varía pues, según los días y hay que estar teniendo en cuenta cuántos días tiene evolución. A veces el paciente no se acuerda, no sé cuándo. Cuando el paciente ingresa por emergencia, se tiene un registro. Cuando el paciente hace algo fortuito, entonces no se puede saber. Dice, no, hace un día, 2 días, 3 días, una semana, y de repente ya pasó un mes y no se acuerda. Entonces, muchas veces los pacientes llegan en esta fase. Que vienen con una cefalea crónica, ¿no? Que no les pasa, tomar todas las pastillas posibles y no les pasa, y lo primero que tienen es un hematoma, pero ya está en fase crónica, ya pasó ya más de 3 semanas. Entonces ahora vamos a pasar a ver otros algo. La resonancia del lóbulo temporal, ¿no? Es una indicación también, es un estudio que en realidad incluimos dentro del estudio del cerebro, pero la indicación es estudio del lóbulo temporal. Dentro de los motivos por los cuales se indica este estudio, ¿no? El cerebro para estudio del lóbulo temporal, es principalmente alguna lesión específica o también epilepsias, ¿no? De origen lóbulo temporal, epilepsia, también evaluación del hipocampo, ¿no? De cambios en el hipocampo, incluso ya hay un tipo de esclerosis también que es propia del hipocampo, o sea que afecta, digamos, el hipocampo, y también hay lo que se llama la medición del volumen del hipocampo. Ahora, para la medición del volumen, ahí sí se necesita un software de postproceso específico para la medición de áreas cerebrales. Antiguamente se hacía a mano, sí, pero es una medida muy inexacta, en realidad, calcular un volumen a mano, porque hay un error de operador, también hay un error, ¿no? De la máquina que no, o sea, se sacan volúmenes aproximados, ¿no? Largo por ancho, por espesor, una cosa así, pero actualmente hay programas ya, en todas las marcas hay un programa especializado que se encarga de hacer esa medición de volumen, y no solamente hacer medición de volumen del hipocampo, sino de toda la parte del cerebro. Entonces, ustedes saben cuánto mide el cuerpo calloso, cuánto mide el hipocampo, cuánto mide los ganglios basales, todo lo saca en volúmenes comparativos de cada lado, ¿no? Y se puede tener una idea más exacta, ¿no? de estos volúmenes. Ojo que eso también depende, ¿no? Si el centro cuenta o no con ese software, es inversión de software que no viene, digamos, incluido en los paquetes básicos. El Estado. Sí, en algunos casos sí, que tiene un costo por cada estudio analizado, ¿no? Entonces, es un poco considerado. Dentro de la anatomía básica, nosotros sabemos que el lóbulo temporal, ¿no? Se divide el lóbulo frontal por la cisura del cilio, ¿no? Y alberga principalmente, ¿no? El hipocampo, la amígdala, ¿no? Y eso van a ser motivos de estudio, ¿no? Cuando solicitan justamente esta resonancia del lóbulo temporal. Entonces vamos en este caso a tener planos dedicados al lóbulo temporal, ya no necesariamente se va a hacer el plano que siempre se hace, o se puede también hacer una adquisición volumétrica y luego hacer reconstrucciones del lóbulo temporal. Tener una idea clara y buscar donde está justamente la ubicación de la cisura, ¿no? Frontotemporal, entonces seguir la orientación del lóbulo en un corte parasagital que justamente muestre, ¿no? Adicionalmente se puede buscar incluso donde está orientado el hipocampo, ¿no? Eso no es el corte, es un poquito más profundo, y la idea es barrer todo el lóbulo temporal, ¿no? Que tiene otra orientación, ya que ya no nos guiamos del cuerpo calloso, sino de la orientación del lóbulo temporal en un corte parasagital, ¿no? Y eso compararlo en otros planos para ver que sea simétrico, ¿no? Y tenemos una representación específica del lóbulo temporal, ¿no? Simétrico. En el plano coronal vamos a tener un plano coronal oblicuo perpendicular a los cortes de este lóbulo temporal. Entonces también el plano coronal ya no sigue la orientación del tronco encefálico, ¿no? Sino vamos a seguir perpendicular a esta línea imaginaria que es lo que sigue la orientación del lóbulo temporal. De esa manera vamos a poder estudiar, ¿no?
los núcleos que están dentro de este lóbulo temporal, como la amígdala y el hipocampo. Otro uso del común, digamos, es el estudio por esclerosis múltiple o enfermedades desminimizantes, ¿no? Estas entidades, ¿no?, requieren estudios con secuencias específicas, ¿no?, y que van a incluir uso de agente de contraste para el diagnóstico inicial, ¿no?, y también seguimientos, ¿no?, con consecuencias específicas. En realidad lo que más se suele usar es contraste en el diagnóstico inicial, y en los controles ya simplemente lesiones que tengan componente T2. Puede ser un T2 puro, puede ser también, por general se usa el FLER porque delimita mejor las zonas que tienen estas hiperintensidades en T2, pero diferenciándola del líquido cefalorraquídeo. En cambio, si la lesión está rodeada de líquido cefalorraquídeo, no vamos a poder diferenciar. Entonces se prefiere el FLER, o el T2 FLER, este tipo de patologías, para poder visualizar mejor las lesiones. Entonces, en estudios seriados, se requieren cada 6 meses, cada año, etcétera, para ver cómo han ido estos cambios, ¿no?, en estas lesiones desminimizantes que dan hiperintensidad en T2, ¿no? Ahora, es importante que no haya diferencias en la posición de los cortes. Para eso hay dos opciones, ¿no? Si es que hay un protocolo ya fijo, se puede instaurar, digamos, que se repite el protocolo, pero además se revisen los cortes previos, o sea, el estudio previo, cuando se hace el estudio, eso es uno. Y lo otro es que, por ejemplo, ahora ya han salido también software que uno pone el nombre del paciente y creo que te reconoce la geometría del mismo paciente. Entonces, el estudio previo dice: ¿qué vas a hacer? ¿Un estudio normal o el temporal que le ha hecho hace, no sé, medio año? Siempre y cuando obviamente esté en la base de datos, ¿no? Entonces, hay incluso software que ya pueden hacer la planificación de los cortes, ¿no?, siguiendo la misma geometría que se hizo en un estudio previo, ¿no? Todo eso cuesta, pero bueno, ahí son opciones para hacer controles exactos. Lo otro es revisar el estudio anterior y tratar de seguir la misma geometría, que es lo que la mayoría, ¿no?, hacemos cuando tenemos información previa. Si no tenemos digamos, la imagen previa, bueno, solamente queda confiar en que le hicieron el estudio, ¿no?, similar a lo que estamos haciendo, que han cumplido con el protocolo que todos los protocolos son buenos, ¿no? Este es un ejemplo, ya no digo que sea lo que se use, porque por ejemplo de ciatotónica no usamos acá, ya, esto es de literatura, lo mantiene, ya. Entonces, pero no hay tampoco protocolos un protocolo, digamos, nacional, oficial, no hay. Lo más cercano es del Hospital del Niño, pero que también está desfasado, está del 2021, de un equipo que tenían hace varios años y ya lo cambiaron. Entonces, lo que figura ahí tampoco no es, porque han cambiado de equipo. Entonces, y los protocolos de cada institución, digamos, tienen propiedad intelectual, no son públicos, ¿no? Entonces, cada institución usa sus protocolos, los privados también mantienen sus protocolos, digamos. No es que sea un secreto así de Estado, ¿no?, pero no suelen difundirse ni tampoco lo hacen público. Entonces no hay protocolos, digamos, a nivel nacional, excepto que publicó el Hospital de Niños hace como 4 o 5 años, ¿no?, 2021 creo que es. No hay. Entonces lo que nosotros podemos hacer es revisar en la literatura, ¿no?, qué es lo que hay. Y en literatura europea, ¿no?, mencionan esto, ¿no?, este es de España, creo que es el autor de este libro, y todavía consideran el DP. No sé si el autor realmente lo usa o en la recopilación que ha tenido, o es simplemente por el desfase de años en la que hacen la traducción al español, ¿no?, todavía consideran el DP como secuencia, o lo ha sacado de alguna guía también, podría ser. No siempre los autores de libros son autores en todo, sino que recolectan información para colocarla en los ejemplos, ¿no? Lo han sacado de repente de otro libro más antiguo donde podría figurar la desarrollo. Hay datos sí importantes, como por ejemplo los tiempos de eco, tiempo de repetición. Fíjense, los tiempos de repetición de los T2, ¿no?, son larguísimos, 2800, 4000, el DP también, bueno. Y en los T1 de 450 a 650, eso me indica, por ejemplo, que estamos utilizando un equipo en promedio de 1.5 Tesla, porque si fuera de menos no usaría 650, ¿no? Entonces,
Igual los tiempos para el flare son bastante largos, ¿no? Tiempo de repetición. Y las secuencias con Gabariño son idénticas al T1. Son exactamente lo mismo, ¿no? En spin echo, ni siquiera es en turbo, ¿no? Simplemente en spin echo, ¿no? Debe durar bastante tiempo su prueba. Y secuencias opcionales, ¿no? Un 3D T1 se quita. Actualmente, por ejemplo, cuando hay esclerosis múltiple, en muchos casos ya no hacemos simplemente un sagital, sino hacemos un sagital 3D. ¿Por qué? Porque permite luego evaluar un tercero total. Hay tipos de plaquitas, digamos, pequeñas de minimizantes, ¿no? O focos de minimizantes muy pequeños que de repente en un corte que tiene 5 milímetros como se nos puede pasar. Entonces hacemos una secuencia volumétrica, vamos a tener un mayor poder de resolución y de repente verlo no solo en un plano, sino en otros planos. Entonces, en el protocolo de esclerosis múltiple podría ser importante agregar en lugar de un T2 flare, ¿no? Sagital simplemente, ¿no? Más bien hacer un volumétrico y de repente ya no hacer el loco axial, ¿no? El tiempo que invierto en esos dos, mejorar un volumétrico. Es más o menos la tendencia actual, ¿no? Hacer secuencias volumétricas que cada vez duran menos. Hay secuencias volumétricas que duran 3, 4, 6 minutos y ahora están durando 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Comida. Entonces, eso ya cambia, digamos, totalmente la visión de los protocolos en la actualidad. No les digo que se haga en todos lados, pero algunos centros ya lo están incorporando con esos tiempos, ¿no? Igual para epilepsia, por ejemplo, para epilepsia, dentro del protocolo normal que se hace para el cerebro se debe incluir además, ¿no? algunas secuencias adicionales. Hay muchas epilepsias que justamente tienen origen en el lóbulo temporal. Entonces se van a agregar cortes, ya hemos visto la planificación de cortes del lóbulo temporal, ¿no? Para tener información justamente de esta. Entonces hay estas epilepsias refractarias, ¿no? Y se pueden identificar por resonancia magnética, ¿no? Hay algunas que son por secuelas, por MAPS, por tumores, hay muchas epilepsias, ¿no? Por meningiomas, no, tumores benignos, obviamente, ¿no? Donde digamos el tumor no es causante de algo que digamos va a evolucionar, digamos, al paciente a un grado tal de ponerlo en un estado grave y llevarlo a la muerte, sino que son tumores que por compresión causan epilepsia, ¿no? Por el síndrome, principalmente por el edema que produce. Una de ellas son los meningiomas. Los meningiomas, dependiendo si han crecido mucho o poco, de repente pueden quedarse ahí, hasta incluso calcificarse, pero van a estar causando molestia como una epilepsia, ¿no? Los otros son los que tienen origen en el lóbulo temporal y esto va a utilizar un protocolo de alta resolución, ¿no? Incluyendo, ¿no? Cortes oblicuos perpendiculares a hipocampo, ¿no? Para hacer un estudio comparativo de hipocampo. Este es un protocolo, por ejemplo, ¿no? Típico de epilepsia. Acá se utilizan secuencias T1 3D, ¿no? Post-contraste, opcionales, ¿no? Y van a tener esta secuencia, ¿no? Coronal, perpendicular al hipocampo. Vamos a usar flare coronal perpendicular al hipocampo, opcional también un T1 y R perpendicular al hipocampo. Este es un T1 y R, ¿no? Perpendicular al hipocampo. Entonces son ya opciones que se van agregando o que van modificando el protocolo base, ¿no? Ya no es solamente cortes siguiendo el cuerpo calloso, ya no son solamente cortes con una fórmula, digamos, que casi cubre todo, sino que ya en ciertas patologías hay que ir agregando una secuencia o reemplazando una secuencia por otra. Normalmente cuando se hace un T1 sagital, no, ahora es mejor hacer un T1 3D, ya no 2D, sino 3D, ¿no? Y eso ya me permite prescindir del T1 en axial, en coronal, porque ya tengo un 3D, pues como en 3D puedo reconstruirlo en cualquier plan, ¿no? Siempre y cuando tenga una boxer isotrópico, ¿no? Que tenga una, fíjense la matriz 288 por 288, ¿no? Pero mucho con un X, ¿no? Bastante corto. Y es un T1 que tiene un IR, ¿no? Entonces es un T1 que diferencia mucho mejor sustancia B y sustancia blanca, ¿no? Es un T1 con un poquito más de contraste.
En el ACV agudo, ¿no? Que son incluso la mayoría son isquémicos, también vamos a realizar una resonancia craneal lo antes posible con 4 objetivos, sobre todo cuando es isquémico, ¿no? Cuando es hemorrágico ya hemos visto que la tomografía lo puede ver, pero cuando es isquémico y en la tomografía no vemos nada, pues ahí vienen los problemas, ¿no? Yo les cuento algo así. Hace poco hemos tenido un paciente en el hospital, ¿no? Que ha sido ex trabajador del hospital y ha tenido un ictus isquémico. Pero como tenía otras enfermedades, diabetes, hiperlipidemias, hipertensión, etc., lo clasificaron en la tomografía, no vieron nada, ¿ya? No vieron nada en ese momento. Después revisándola dicen, hoy sí, parece que hay algo. Y no le dieron un tratamiento como para isquemia. Obviamente no era hemorragia, ¿no? Pero lo habían encontrado desmayado, así, en la calle. Le ver sus documentos, vieron que era miembro a tiro ya de la institución, lo trajeron al hospital, pero nunca se les ocurrió pensar en que ha tenido, sino que ha tenido una descompensación, ¿no? Sí, por las N enfermedades coexistentes que tiene, ¿no? Sus otras enfermedades. Entonces, la han estabilizado todo, pero después ven que no habla bien, que no reconoce bien, que ya tiene signos neurológicos, ¿no? Porque lo llevaron desmayado, ¿no? Entonces han pensado que puede ser por los otros motivos que tiene y no por una ACV. Y yo hice una resonancia después de 3 días. O sea, ya fase subaguda. ¿Qué encontré? Encontré fase subaguda. Pero ya no de hemorragia, sino de isquemia. O sea, ya encontré infarto. Ya no encontré isquemia. Porque la isquemia es que llega poca sangre al cerebro, porque por ahí hay un coagulito, algo que no irriga bien, y el tratamiento es anticoagulante para que se recupere esa zona. Y por tomografía lo ideal es hacer una perfusión en ese momento. Pero como pues, el paciente no viene necesariamente en el turno de todo lo necesario, ¿no? Entonces no se indicó una perfusión en ese momento, lo vieron con la simple, debe ser otra cosa, y después con la evolución dijeron que esto ya parece infarto, y en realidad sí, pues por tomografía a las 24 horas más ya era infarto. Y por resonancia, pues, infarto recontra comprobado, ¿no? Después de 3 días. Entonces, esa es la importancia de, en este caso sí, si es que la tomografía no da signos, sí hacer una resonancia, ¿no? Entonces, lo antes posible, porque hay que identificar la isquemia, ¿no? Como causa de los síntomas, hay que definir el área del tejido que está dañado de manera irreversible, o sea que ya está infartado, o que ya se está infartando, y decidir si hay tejido que se pueda recuperar, o sea, el tejido que está hipoprofundido, pero parcialmente recuperable, o sea, que tenga una penumbra isquémica y que se pueda recuperar, ¿no? Con un tratamiento anticoagulante. Y si es posible, localizar el vaso oclusivo, ¿no? Hacer una angio, ¿no? Todo se puede hacer, siempre cuando el paciente pueda colaborar, ¿no? Ahora, todo esto también se puede hacer por tomografía, sí, también se puede hacer por tomografía, ¿no? Ustedes ya han visto el protocolo de stroke para tomografía que incluye, me imagino, una angio, ¿no? ¿Sí? De vasos cervicales, de vasos cerebrales y una perfusión, ¿no? Con análisis comparativo de criterios, ¿no? Y ver pues, si hay una zona con hipoperfusión o incluso ya con infarto. Pero si no se resuelve eso por tomografía, de repente el paciente es alérgico a yodo, etc., entonces por resonancia se podría solucionar sin otras consecuencias que me van a demostrar. Entonces, para esto, ¿no? Podemos obtener imágenes ponderadas en difusión, que vamos a hablar después de qué es la difusión. Fíjense cómo está ya el tronco. ¿Vale? ¿En el encéfalo? ¿Sí? ¿Ven esto, chicas? Súper intenso. Ya, es un evento ¿no? Entonces, hay que ver si hay tejido recuperable, ¿no? Y las secuencias ponderadas en T2 ecogradiente también son sensibles por las heterogeneidades del campo, lo que hemos visto, ¿no? Este efecto que se comporta como producto de degradación de la hemoglobina como sustancia paramagnética y van a
nos van a darnos una información. Entonces siempre se debe utilizar también en sospechas de correlación T2 subvariante o esta secuencia más moderna que es la secuencia ponderada en susceptibilidad, ¿no? Y para completar este estudio también se puede realizar una angio-RM, al menos arterial, ¿no? Y puede ser por tiempo de vuelo, no necesitan contraste, no necesitan que el paciente esté en ayunas, nada. Entonces una angio, bueno, sé que hay tiempo, ¿no? Ahora los angios que duran 4 o 5 minutos ya pueden, con la guía han bajado pues a minuto y medio, recontra rápido. Y si uno lo hace solo en la zona donde más o menos riesgo sospecha, también ya menos cortes, menos tiempo, ¿no? Para ver solamente el polígono de lo que. Entonces esto es un protocolo en caso de un poquito largo, bueno, hay varias cosas. La difusión por lo general es bastante rápida, ¿ya? Toma minutos, menos incluso. Densidad protónica no sé por qué lo siguen poniendo, debería ser un flare. ¿Ya? T2, el T2 flare también está, ¿no? En axial, ¿sí? Y el T2 cobra 10 total, ¿no? Y un T1. Opcional, arterial 2, si hay más tiempo, venoso, el contraste de fase, ¿no? Y ya si tienen todo el tiempo del mundo, pues una perfusión por RM, pero vamos a ver después eso cómo se hace. ¿Ya? Es con inyección de agente de contraste, ¿no? Pero al menos con la secuencia sin uso de agente de contraste ya se puede tener más información que una tomografía. El otro uso también muy común es el del tumor intracraniano. Bueno, el tumor intracraniano digamos una de las mayores indicaciones profesionales, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Y dependiendo pues la población, ¿no? Hay hospitales que reciben más, ¿no? En el caso de hospitales generales, no es que reciban así un montón, pero sí llegan pacientes con tumoración, ¿no? Entonces, la resonancia obviamente va a tener mucho más resolución de contraste versus la tomografía. Muchas veces en la tomografía no se ve nada, hay tumores que son bastante desapercibidos porque no hacen efecto de masa, no desplazan ni media, ¿no? Y solo con contraste se pueden ver recién en un estudio simple. ¿No? Igual todos los tumores se deben estudiar con agente de contraste para ver si son captadores o no. Entonces, para clasificar, o sea, caracterizarlos, ¿no? Para hacer la caracterización del tumor y su planificación terapéutica, ¿no? Y también su seguimiento se utiliza principalmente resonancia. Entonces se pueden utilizar algunas técnicas como por ejemplo técnicas de angiografía, ¿no? Para ver cuál es el vaso que alimenta, cuál es el vaso de drenaje, ¿no? También técnicas de difusión, perfusión, cartografía, vamos a ver a su compañero después, ¿no? Espectroscopía también, que vamos a hablar un poquito después también, y todo eso puede ayudar a caracterizar mejor el tumor, ¿no? Pero también toma tiempo hacer todas estas técnicas, ¿no? Entonces, a veces se suele usar más bien secuencias volumétricas, ¿no? En lo que es tumor. ¿Por qué? Porque después de repente van a pedir planificación para tratamiento, etc. Y quieren verlo en otro plano, entonces ya tienen el volumen. Tanto T1 como T2 o incluso T1 con contraste para delimitar bien el tumor. Cuando se hace planificación ya del tratamiento, ¿no? Ya la resonancia breve sí o sí es con contraste, a veces ni siquiera se hace la fase simple, después de la fase contrastada y con todo el secuencia volumétrica. Porque justamente los sistemas de tratamiento con radiación, por ejemplo, ¿no? Radiocirugía, radioterapia, utilizan para la planificación secuencias volumétricas, no utilizan secuencias volumétricas, usan volumen de imagen. Entonces, todo lo que es el tratamiento, ¿no? Pues necesitamos secuencias volumétricas. Este es un ejemplo, ¿no? Hay un T2, T1, flare, difusión, es un protocolo básico, pero le vamos a aumentar las secuencias volumétricas, ¿no? Gadolini. El T1 con gadolini, ¿no? Y adicionalmente pueden hacerle perfusión, espectro, un montón de cosas adicionales al estudio, pero es importante hacer un T1 volumétrico, un 3D. Muy bien, entonces esos son las principales. ¿Hay más patologías? Sí, hay más, hay toda una
Esto es con respecto a esta parte.